Yo quiero invitarlos a que leamos en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo, vamos a leer del 36 al 41, por favor. ¿Lo tenemos? Mateo 26, del 36 al 41. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos. Amado Rey, aquí estamos, Señor, Dios y Padre eterno. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Dios. Toma absoluto control, Señor, de cada pensamiento nuestro, aún de mi boca, Señor, y de mi corazón, Dios. Padre, este es tu culto, este es tu servicio, Señor, así que haz como quieras, Dios eterno. Espíritu Santo de Dios, te entregamos el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. La enseñanza, esta palabra tiene por título: orar siempre y no desmayar, no desfallecer. Este primer texto que quise, que queremos compartir aquí, yo lo llamo como que un texto que nos permite ubicarnos para saber nosotros dónde queremos estar. ¿Por qué? Voy a leer nuevamente el texto. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba muy triste el Señor, angustiado. Y dice: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. ¿Cómo dijo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar. Yo me lo imagino diciendo: así que no habéis podido velar tan siquiera, al menos una horita. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba triste y angustiado. O sea, el hombre, en ese momento estaba el hombre, Dios hombre, angustiado. ¿Quién no estaba angustiado en algún momento? ¿Quién no estaba angustiado en algún momento en su humanidad? ¿Cierto? Como que nadie, apenas yo y el Señor, los demás no. Estaba angustiado, su humanidad estaba con un dolor profundo. Dice: ¿qué significa angustia? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que
Angustia proviene del latín angustia, que significa angostura, dificultad, aflicción, congoja, ansiedad, dolor o sufrimiento. Estaba muy triste porque él sabía lo que venía. Él sabía que iba a ser crucificado. Pero yo digo que esto es como, este texto a manera de introducción es como ubicarnos dónde quieres estar. Y vemos aquí 3 niveles de oración o 3 niveles de situaciones, si lo podemos llamar de esa manera. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a algunos, estaban todos los discípulos, y les dijo: quedaos aquí, sentados aquí, quédense aquí. Y llamó ¿a quién? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Entonces se fue con ellos. Unos se quedaron, los otros se fueron con él. No obstante, después le dice a ellos, le dijo que se quedaran, que velaran, y se fue más adelante y se postró. Se metió en una relación más estrecha, más profunda con el Señor. Es importante saber dónde queremos estar. Un nivel de oración de los que están sentados, de los que se quedan sentados. Un nivel de oración de los que van a velar con Jesús, van a unirse con otros para velar, para interceder, que se ponen en acción, en modo ir. O si queremos adentrarnos en aguas más profundas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en una relación más estrecha con el Padre. Creo que es necesario ubicarnos. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? El título de esta palabra se llama Orar siempre y no desmayar. Pero para esto es primero necesario ubicarnos para poder entender esto. Necesitamos ubicarnos. ¿Dónde queremos estar? Ahora, yo los invito entonces a que miremos el libro de Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto pareciera, o sea, aquí la angustia lo podemos tomar como un sinónimo también de afán, porque el afán nos lleva a la angustia. Y miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Él dice que por nada estemos afanosos. Y esto podrá sonar como contradictorio con lo que estaba pasando con Jesús, porque Jesús estaba angustiado. Jesús estaba angustiado en su humanidad. El hombre en su carne estaba sufriendo. Pero miremos lo que dice después. Él está diciendo que su alma está angustiada, que está triste. Pero él dice, ahí viene el Espíritu y toma control, ¿cierto? Dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero reacciona y dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. O sea, salió el Espíritu a tomar control. La angustia de él era tal, lo hemos leído, científicamente también se ha comprobado que en tal nivel de angustia pasa lo que pasó con Jesús. La presión es tal que hay ruptura de vasos sanguíneos y él empezó a sudar gotas de sangre. Pero salió el Espíritu y tomó control para el cumplimiento del plan de Dios. Hey, pero que no se haga mi voluntad, sino tuya, la tuya. Amén. Entonces, en Filipenses nos enseña que no estemos afanosos. Sabemos que nuestra humanidad no es fácil. No es simplemente como decirlo, sino que tiene que operar el Espíritu de Dios en nosotros para que podamos tener la fortaleza y la confianza en el Padre para no entrar en esos afanes que nos lleva a angustiarnos y a perder
la fe en lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Se necesita que el Espíritu opere ahí. Entonces nos enseña que no estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y dice que en toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso lo dice en la Reina Valera. En la NTV dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pídanle a Dios por todo. Esto hace parte de una relación estrecha. O sea, porque es que yo no puedo pedirle a alguien con quien no tengo confianza. Se refiere a que yo permanentemente, si estoy con Él, puedo pedirle con confianza. A mí me costó mucho al comienzo, cuando yo escuchaba o leía en la palabra que hablaba acerca de orar sin cesar. Eso no cabía en mi cabeza, yo no me imaginaba uno todo el tiempo uno con la Biblia. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Todo el tiempo pegado ahí, orando en la iglesia. Eso no me cabía en la cabeza. Pero en el tiempo entendí, Dios me permitió entender que se trata de una relación con Él continua, en donde haciendo sea lo que esté haciendo, puedo estar conectado con Él. Entonces a eso se refiere cuando dice que a Él le pidamos por todo, que Él está involucrado en todo lo nuestro, y permanentemente estaremos en oración, conectado con el cielo, permanentemente. Pedirle a Dios por todo, que oremos por todo. ¿Qué dice aquí? Hablemos con Él de todo. Hablemos con Él de todo. Y dice que le digamos aún lo que necesitamos y que también le demos gracias. 3 elementos clave: una continua comunión con Él, hablar con Él de todo, pedirle a Él aún lo que necesito, pero también darle gracias. ¿A quién se le ha olvidado alguna vez darle gracias a Dios? Porque cuando uno en medio de la necesidad, uno llega y: sí, Señor, dame, provéeme, ayúdame, bendíceme. La respuesta llegó y gozoso uno. Cuando por allá los días, yo no le di gracias al Señor. Apenas me ha pasado a mí. Gracias. En la Biblia podemos encontrar algunos tipos de oraciones. Vamos a hablar de 3. Una oración rápida, porque a veces nos enfrascamos y creemos, como me pasó a mí ahorita. Como me pasó a mí ahorita. Cada vez que yo voy a compartir la palabra de Dios, me encanta la adoración e iniciar adorando al Señor. Me encanta. Pero ahorita no se podía. Yo, pastor, me siento raro. Me siento raro porque me falta. Pero Dios hace como quiere, ¿cierto? Entonces a veces creemos que solamente podemos orarle a Dios si entramos en un tiempo de adoración y estamos con los hermanos y esto y lo otro, y no es oración cuando de manera rápida podemos hablar con Él y acerca de una situación. Entonces esa oración rápida, sin teología. Miremos lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo del 30 al 31. Está Jesús
Están los apóstoles en la barca y vieron que venía alguien caminando sobre las aguas. Y Pedro lo identificó y vio que era el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, él le pide al Señor Jesús que si es el que le pida, que le permita ir donde Él, caminando sobre las aguas. Ve a leerlo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ustedes han escuchado a los que se dicen ser ateos? Los que dicen no creer en el Señor. Véalo en un terremoto, en un incendio, ¿qué es lo primero que dicen? Dios mío, ayúdame. Así sea el más ateo, ¿cierto? En ese momento usted no puede ponerse a alabar, usted no puede ponerse a entrar a llamar la alabanza para que vengamos a adorar al Señor. Usted necesita eso. Usted no necesita clases de natación, necesita es el salvavidas, ¿cierto? Imagínense en ese momento pretendiendo recibir unas clases de natación, el profesor de natación para que lea las clases. Son oraciones rápidas: Señor, sálvame. No aguanto más, ya estoy llevado, Señor. ¿Cierto? Hay otro tipo de oración, que es la oración de un corazón agradecido. Proverbios 15:8 dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Miremos también lo que pasó en Juan 11:41. En el momento en que Jesús va a la casa de Lázaro, ya Lázaro había fallecido. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y todos hemos conocido qué pasó posteriormente. Lázaro fue resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dice: Padre, gracias. De entrada está dándole gracias por lo que para el hombre va a ocurrir, pero él ya sabe que ya había ocurrido desde el momento en que él le dice, o él declara, o él hace la petición. Él dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta es una, si lo podemos hablar así, llamar así, esta es una relación de una persona que tiene una conexión tan tremenda que no duda en absoluto que la respuesta a lo que está diciendo viene, ya vino. Está dando gracias de entrada, no gracias después, sino desde antes. Amén. Y él dice gracias y dice: porque siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. No estoy poniendo en duda que tú lo vas a hacer. Estoy dando gracias y lo estoy diciendo para que ellos, por causa de ellos, para que ellos crean que lo dije antes, para que cuando ocurra sepan quién lo había dicho y quién lo hizo. Una tercera oración, un tercer tipo de oración. Oración insistente hasta lograr la respuesta. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo, vamos a leer
del 1 hasta el 8. Dice la palabra de Dios. Está Jesús dándole enseñanzas, las tremendas enseñanzas que Él de continuo le daba a sus seguidores y nos sigue dando a nosotros que somos sus seguidores. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará en responderles? Dice: os digo que pronto les hará justicia. Préstenle mucha atención a esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Nueva Traducción Viviente dice: pero hallará personas con fe en la tierra. Nosotros generalmente esta enseñanza la hemos escuchado muchas veces, este texto, pero nos quedamos solamente en el tema de la insistencia, de la persistencia. Pero aquí hay unos elementos muy valiosos que es necesario prestarle mucha atención. Habla acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? Proviene del latín justitia, que significa principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Repito, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Hey, esto es para hijos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña quiénes son los hijos. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 11 al 12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cierra diciendo: los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino del Espíritu. Un nuevo nacimiento. ¿Quiénes son los hijos? Los que le reciben, los que le siguen, los que le obedecen. O sea que si yo no me he arrepentido, ¿cuál es la justicia que va a primar sobre nosotros? Dice Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará personas de fe? Esto es necesario entenderlo, porque es que la justicia significa que a cada uno le va a tocar lo que le corresponde o lo que le pertenece. Si yo no he sido justificado por Cristo, si no me he arrepentido, ¿qué es lo que voy a tener? Eso es para hijos. Esto es para hijos. Miremos lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 15.
En el capítulo 15, en el versículo 25 de Mateo, dice, estamos hablando, aquí vamos a hablar de la fe de la mujer cananea. Dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, socórreme, Señor. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella no era hija, pero por su fe, ¿qué pasó? Se cumplió Juan 11:12. Por su fe, por su persistencia. Yo creo en que si tú lo haces, va a pasar. Y aún si lo miramos de una manera natural, está siendo golpeada en su ego, en su humanidad. Su corazón está siendo atropellado ahí. No está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Pero tal era su fe. Y yo me imagino que el Señor, de una u otra manera, conocía la fe de ella. Estaba siendo puesta a prueba su fe. Y ella dijo, sí, yo lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de sus amos. Oh, sí. Dice, oh mujer, o sea, una expresión, sí, dijo, wow, esta mujer tremenda eres, sea como tú lo has dicho. Insistió, perseveró. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa que ante el primer obstáculo ya salimos corriendo, renunciamos? Hay que insistir, persistir, sin desistir. Amén. Yo no sé ya dónde había escuchado la palabra de que Él era la respuesta, no sé, pero ella se agarró de ahí y lo declaró. Tú y yo oímos palabra de Dios, no importa las circunstancias, no importa. A veces pedimos por la necesidad que hoy día tenemos, qué sé yo, cada uno tendrá sus propias necesidades y muchas de ellas pueden ser necesidades básicas de salud, de alimentación, de provisión, pero también Dios nos invita a que vamos más allá, independientemente de la necesidad de hoy. Vamos más allá. Yo tengo necesidades hoy, pero yo le estoy pidiendo a Dios por empresas hechas altares para Dios. Y no estoy hablando de una empresa, empresas hechas altares para el Señor. Empresas donde se glorifique su nombre, empresas donde le alaben, empresas donde hayan personas que le crean, que defiendan sus valores y que se esfuercen por establecer. Sí. Porque sé que Él lo dijo. Y no es mío, sino que es de Él. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 5, Jesús da unas instrucciones acerca de la oración. Instrucción de Jesús acerca de la oración. Mateo 6, 5 dice: y cuando ores, porque recordemos que los apóstoles le habían preguntado a Él, le habían pedido que les enseñara a orar. Se le dice:
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro ¿qué? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Paremos ahí. No nos vamos a entrar en estos momentos en la oración del Padre Nuestro, porque no es el alcance de esta prédica, pero sí quiero hacer énfasis en las instrucciones que el Señor está dando. Jesús, recordemos que Jesús vino a revelarnos al Padre. Antes de Jesús se conocía a Jehová en sus diferentes maneras de manifestarse, como proveedor, como sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús vino a revelar al Padre. Entonces necesitamos reordenar nuestra relación con Dios. Con sinceridad, ¿alguno de los aquí presentes de continuo llama a Dios Padre? Con sinceridad, ¿a quienes les cuesta también llamarlo Padre? No es que sea malo, porque eso es parte del proceso de uno. A mí me costó por mucho tiempo. Me costó porque no tenía el modelo de padre a la manera que Él estableció. Mi padre estuvo ausente. A mí me costaba decirle a Dios Padre. Y yo sé que a muchos, así no hayan levantado la mano, les cuesta o les ha costado llamarlo Padre. Hay gente que llama a su papá por su nombre porque le cuesta, porque no ha habido esa relación de confianza. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. ¿Por el cual qué? Por el cual clamamos Abba, Padre. Y ese Abba obedece a una relación, una expresión producto de una relación de confianza estrecha. Papito, papi, cercano. Entonces, si nuestra relación con Dios no está clara en una relación de paternidad, nos va a costar mucho entrar en ese nivel de confianza en donde podemos orar de continuo, en estar en conexión permanente con Él, en insistir, persistir, sin desistir, porque confío en que Él me va a dar la respuesta. Y en este momento, mientras hablo, me acuerdo de mis hijos, y uno de ellos es más insistente que el otro, es Mateo. Ese Mateo lo seca a uno, lo seca. Él desde que se le mete a algo y vuelve y le insiste una y otra vez, porque él confía, tiene una relación de confianza, y viene y lo abraza a uno. Papito, te quiero mucho, papito. Y va a hacer una vuelta y vuelve otra vez. Papito, te amo, te quiero mucho. Hay una confianza. Hay una confianza. No estoy diciendo que el otro no lo haga, el otro también lo hace, pero este es más intenso en su expresión.
Sí, entonces se necesita esa confianza. Necesitamos restablecer, reordenar esa relación. Porque Dios, además de ser Dios, es Padre. Y a veces también lo vemos como ese juez que está esperando que la embarremos para darnos el varillazo. Aprendía que Dios, más que juez, es papá. Es papá. Entonces necesitamos reordenar esa relación con Dios. Y si hay heridas en nuestro corazón, producto de lo que hemos experimentado, bien sea por la ausencia del papá o porque recibimos maltrato de nuestro padre y que no es el mejor ejemplo de paternidad que hayamos podido tener, Dios mismo se encargará de sanar esas heridas en nosotros, porque Él quiere restablecer esa relación con nosotros. Amén. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque Jesucristo nos ha justificado. Amén. Para cerrar, yo los invito a que escriban los versículos que voy a darles y mediten en ellos. Vuelvan y léanlos. Y hay muchos más que estos 3 que apenas alcancé a sacar. Mateo 18-19. Dice, voy a leerlo rápidamente. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús siempre habla del Padre. Jesús no hablaba de Jehová, Él hablaba del Padre. Habla del Padre, porque sigue hablando. Él es el eterno. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer. Juan 15:7. Permanecer, si estoy enchufado con Él, de seguro Él va a traer respuesta, porque de seguro no voy a pedir en contravía de su voluntad, sino conforme a su voluntad, porque el mismo Espíritu nos va a llevar a pedir como conviene. Lo dice su palabra. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas serán añadidas. Dice que todas, ¿cierto? Y todas son todas. No selecciona, no, estas sí, estas no. Todas. Por último, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y que también es Padre tuyo y mío. Y dice: y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. El Señor necesita manifestarse en nosotros. Él quiere manifestar su respuesta a nuestras vidas. Él quiere que lo conozcamos como Padre, y quiere que el mundo conozca al Padre que quiere que nosotros conozcamos primero, para que a través de nosotros sea revelado el Padre, para que así sea glorificado el Hijo, y el Hijo en el Padre también, y el Padre en el Hijo. Y nosotros somos hijos hoy. Pongámonos en pie, por favor.